Consecuencias del pecado. ¿Cómo quitarnos las consecuencias? Pues de ahí no. La verdad es que ¿cómo vas a quitar las consecuencias de lo que una vez cometí? Pero ¿sabe una cosa lo que hemos visto? Que a pesar de estar viviendo las consecuencias de mis pecados y he pedido perdón al Señor, ¿cómo vas a llevar esas consecuencias? ¿Solo o con el Señor? Es mejor caminar con Dios. Todos pasamos un desierto, algunos el desierto de la enfermedad. ¿Cómo lo vas a pasar? ¿Solito o con Dios? Decida, con Dios. Consecuencias de mis grandes errores. Un testimonio que no me lo puedo quitar. Y a veces cuando llego a pedir trabajo, tengo que presentar la hoja de delincuencia. Y ahí dice, de las cosas feas que yo he sido. Pero ya yo no soy ese. Sí, pero ahí está escrito. Vas a tener que esperar unos añitos más para que se te limpie. Las consecuencias. ¿Cómo enfrento las consecuencias? ¿Solo o con Cristo? Sí, pero ya pedí perdón, gloria a Dios. Entonces vamos con el Señor. Pero me va a quitar las consecuencias. Yo creo que no. Algunas. Otras sí las quita. Pero si tengo que cargar con ellas, voy a cargar solo o con Cristo. Voy a cargar con Cristo. ¿Cuántos entran a la cárcel? ¿Verdad? A condenas larguísimas. Y muchos verdaderamente sí conocen de Cristo Jesús en la cárcel. Y siendo ya creyentes con Cristo Jesús, y tienen que seguir en la cárcel. Algunos por algún milagro y alguna cosa y qué sé yo, Dios hace algo y se produce el milagro y salen. Y tenemos testimonios también de eso. Y algunos verdaderos creyentes, inclusive sirviendo al Señor y siendo pastores hoy en día, y ellos contando su historia horrible. Pero tienen que cargar también con la consecuencia de que sí, ese era yo, pero ahora soy otro. Este capítulo 4 habla de esto. Perdón. En este tiempo Samuel tiene cerca de unos 38 a 40 años. Ya tenía un poquito más menos de 35 años de estar ministrando en el templo, porque fue llevado a los 3 añitos. Y algo así a su edad. Ahí fue dejado por Ana, su mamá, y Elcana, su papá. Pero en este tiempo ya Samuel, un poco más maduro, era la voz de Dios para Israel. Era por quien Dios hablaba. Vuelvo a decirles, como habíamos dicho, 4 eran los que descendía el Espíritu Santo: los reyes, los jueces, los profetas, los sacerdotes. Samuel, algo muy interesante, sirviendo en el templo a la par del sacerdote, pero también sirviendo de profeta, pero también Dios lo puso a ser juez de Israel. Samuel es un ejemplo algo impresionante. En 1 de Samuel 3, 20 al 21, dice así: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo el mundo sabía que Samuel era el que hablaba por Dios. Dios hablaba con el hombre y él tiraba al pueblo.
y el pueblo escuchaba. Como le digo, ya no era un niño, ya estaba más o menos maduro. Verso 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios seguía hablando a Samuel para que Samuel dirigiera. Muy bien. Entremos al capítulo 4. Para nosotros tenemos las divisiones de los capítulos. Pero originalmente no era así, era una sola pieza. Y aquí aparece algo interesante en este verso 1. Esta es la versión Reina Valera 60. Y dice, y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Esto estaba prendido. Sí, muy bien. Vea este espacio que hay ahí, mis hermanos. Y Samuel habló a todo Israel. ¿Ven un espacio? Bueno, en la escritura aparece ese espacio largo originalmente, un tiempo de más, y dando a entender que se debe de leer y hacer una pausa y pensar ahí un poco. Vea en otra versión. La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel, o sea, todo Israel escuchaba de Samuel. Y si todo Israel escuchaba de Samuel, si vamos a la batalla, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir donde el hombre de Dios a ver qué nos dice si salimos o no salimos a la batalla. Resulta que no lo hicieron. Por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. ¿Sabe qué sucedió? No preguntaron a Dios. Y aquí comienza, mis hermanos, otra enseñanza en nuestras vidas. Sí, estos capítulos son así, especialmente los primeros 5, 6, 7. Vamos a llegar hasta el 4. Salieron a la batalla sin consultar con Dios. ¿Cuántas veces salgo a la batalla? El orden era llegar y buscar el consejo de Dios por medio del sacerdote o el juez o el profeta en el cual descendiera el Espíritu de Dios. Y Samuel era la persona que Dios había escogido. ¿Y por qué no fueron a él? Entonces aquí es donde yo entro y digo, ¿dónde estoy en la historia? ¿Qué habla esto a mi vida? ¿Quién soy aquí? ¿Soy el pueblo o soy el profeta? ¿A dónde me encuentro? ¿Cuál es mi actitud? Tremendo, mis hermanos. La palabra de Dios verdaderamente llega a nuestros corazones y nos habla de cómo camino con Dios. No se debe salir a enfrentar el enemigo si Dios no está conmigo. En todo tiempo debo de consultar mis pasos con el Señor. Vas para un nuevo trabajo, gloria a Dios. Ojalá que sea el mejor trabajo. Consulte con Dios. No, yo eso lo domino. No. Aquellos creyeron que dominaban la batalla. Tristemente estaban bajo la bota de los filisteos. Pero ellos dijeron, ahora somos fuertes y vamos a la batalla. Y por favor, ¿por qué no vamos y consultamos con el oráculo de Dios? Tal vez Él nos dirá por dónde deberíamos de atacar y cuáles tribus atacan por un lado y cuáles por otra. O a lo mejor nos dice, no salgan.
Pero algunos creyéndose que dominamos la situación, no necesito consultar con Dios, no necesito orar a Dios. Yo esto lo hago y me tiro. Yo esta situación, yo sé cómo manejarla. Veamos el pasaje. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Comenzó aquel pleito enorme. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Eso que está azul se lo puse yo, para hacer ahí una pausa. La pregunta cabe perfectamente. Siempre es bueno preguntarle a Dios o preguntarme: ¿por qué me acontece esto? ¿Será bueno? Yo creo que sí. No hay que tener miedo a hacerse la pregunta: ¿por qué me acontece esto? A lo mejor me estoy enfermando porque no me he cuidado. A lo mejor me estoy enfermando porque yo sé que de eso no debo de estar comiendo. Hágase la pregunta: ¿por qué me pasa esto? Hágase la pregunta: ¿por qué estoy viviendo esta situación tan difícil? Hágase la pregunta. Yo creo, mis hermanos, que vale la pena hacer ese análisis siempre introspectivo y analizar hacia adentro cómo he trabajado yo. Aquellos se hacen las preguntas: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y eran los ancianos, gente que también eran importantes. Algunos de estos ancianos, ¿sabía usted que estaban a la puerta de las ciudades, a las entradas de las ciudades? Y algunos de estos ancianos tenían la autoridad de decidir quién entra y quién no. Ellos decidían la hora: ya es hora de cerrar los portones. Ellos eran gente importante, era la gente donde se les llegaba y se les consultaba algunas cosas del pueblo. Pero cuando era para buscar de la voluntad de Dios, se buscaba al hombre de Dios, a la persona que Dios había escogido. Y no lo habían hecho. Debemos llegar al convencimiento si lo que yo estoy haciendo lo consulté con Dios, lo consulté con su palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo esta historia habla a nuestras vidas. Bueno, así es la palabra de Dios. Traigamos de nosotros, oiga las decisiones, oiga qué interesante. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué pensaría? ¿Qué piensa usted de eso? No para que me lo diga, sino hágase un trabajo ahí. ¿Por qué ellos? Bueno, vamos a traer la cruz, porque esa nos va a salvar. Y la vamos a poner en los escudos. Y me la voy a guindar. Mire, yo no tengo porque nadie me ha regalado, pero si usted me regala, que sea de oro. Y que sea algo bueno. Ahí sí, está bien, ¿usted paga? Ahí sí, porque si me ha dado una de madera. No, algo bueno, ¿verdad? Pero sépalo que no es un amuleto de buena suerte. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba? Que los filisteos traían a Dagón y traían algunos de sus dioses. Y entonces los mismos israelitas, hijos de Dios, la familia de Dios, el pueblo de Dios, vio que aquellos triunfaron con sus dioses paganos y se recordaron que en la antigüedad. Pero ¿por qué no consultaron con Dios? No, se saltaron el orden,
se brincaron la palabra, no busco el consejo de Dios y ahora me traigo el amuleto. Y óigame, es que Dios descendía ahí. Ahí estaba la Shekinah de Dios. Maravilloso el arca. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Mucho cuidado, tengo aquí escrito. Mucho cuidado con esto de los amuletos y de la buena suerte. Esta gente creyó que con el arca todo se resolvería y el problema no estaba ahí, sino en el corazón soberbio, orgulloso, egoísta, de no consultar primero con Dios. Y esto es lo que hay que hacer. Verso 4. Y no consultaron con Dios. Dos cosas. Es impresionante la ceguera que produce el pecado. Al no dejar ver mis errores. ¿Cuál era el error? Que no consultamos con Jehová. Y en medio de todo esto más bien me vuelvo más ciego. La multitud fueron tan ciegos y sordos, igual que Elí y sus hijos, y no quisieron abrir su corazón y no consultaron con Dios por medio de Samuel. Otra cosa importante era que en medio de este pueblo que había ido a la batalla fueron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Pero ellos se habían apartado de Dios. Y Dios había revelado a todo el pueblo: en quien yo deposito mi palabra es en Samuel el profeta, como lo leímos anteriormente. Otra cosa que yo veo, trajeron a dos hombres pecadores. ¿Quiénes eran estos? Hombres pecadores que servían a Dios, estos mismos, que tenían la imagen de Dios, pero su corazón totalmente perverso. Se acostaban con las muchachas del pueblo. A la puerta del templo. Cogían lo mejor de las ofrendas. Y estos estaban en medio de toda aquella multitud. No los buscaron a ellos como sacerdotes, sino como unas herramientas que nos puedan servir. Es sorprendente, mis hermanos, cómo viene la ceguera. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, oiga, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Oiga lo que dicen los filisteos. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido el Dios. Ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos paganos, impíos, los que no conocen de Dios, los que andan en sus perversiones, sí saben, porque algo les ha llegado. O estos sí sabían. Tremendo, ¿no? ¿Sabe que Dios no necesita que se le haga mucha publicidad? No. Él es suficiente. Somos nosotros los que necesitamos buscar de Él. Somos nosotros. No, ahora le vamos a decir al mundo para que sepan quién es Dios. No, si Dios no necesita que lo defiendan. ¿Sabe qué es lo que necesita? Que hayan hombres y mujeres que demuestren en su vida quién es Dios. Eso es lo que sí necesita. Pronto estaremos, el mes entrante vamos a estar, mis hermanos, trabajando en evangelismo y vamos a repartir tratados y bueno, todo esto
para prepararnos. Ahora el 17 vamos a tener un retiro de los líderes para hacer todo este programa, pero ya está escrito lo que vamos a hacer. Y gloria a Dios por todos los resultados que veremos. Pero no es que le vamos a decir a la persona, mire, ¿usted sabía que Dios existe? No, sí. Y más en nuestro país. Cualquier casa que usted llegue y le dice, mire, vamos a hablarle del Señor. Aquí somos. Si yo le dije del Señor, yo no le dije ni de Jesús, ni de Dios, ni de la Santísima Trinidad, ni de nadie. Solamente con esa palabra ya saben de quién voy a hablar. Interesante. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Hombres y mujeres que reflejen, que sean luz. Sea luz en medio de la tiniebla, porque la luz resplandece, irradia, quema, da calor, da luminosidad. Seamos esas luces. Esforzaos, verso 9, creo que tengo que pasarlo, aquí está. Esforzaos, oh filisteos, oiga cómo hablan, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. La situación era muy difícil. Por culpa de sus abuelos y de sus papás, el pueblo de Israel no obedeció. Y desde Sansón viene, mis hermanos, de que los filisteos toman dominio. Pasó un tiempo y Sansón hizo de las suyas y excelente. Pero mis hermanos, los filisteos estaban dominando. No vas a salir a la batalla si primero no consultas con Dios. Y la batalla puede ser cualquier cosa. Todos los días caminamos en batalla. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. No sirvió el arca, ¿vio? Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios, vea esto, fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Las batallas se ganan cuando busco al Señor, cuando me humillo a su voluntad, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Se recuerda de este pasaje? Romanos 8, 37, 39. Antes en todas estas cosas somos, ¿y qué pasó con ellos? Por medio de aquel que nos amó, no por mis fuerzas, sino por el Señor. Inicié contando una realidad de cómo el Señor me amó. No porque era bueno, sino siendo malo, el Señor me amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar, mi hermano. Nada. No es posible que la escasez me separe de Dios, la enfermedad me separe de Dios, la muerte me separe de Dios, la vida, la prosperidad, la angustia, la tristeza. No, nada, absolutamente nada me puede separar del amor de Dios.
Y entonces, ¿por qué me enfrío? Porque usted quiere, porque yo quiero. Definitivamente, definitivo. Dígale no al mundo, a la carne, al diablo. Dígale no y busque al Señor. Si somos más que vencedores, entonces, ¿qué sucedió con los israelitas? ¿Qué sucede con mi vida? ¿Qué sucedió con mi vida? Debieron consultar primero con Dios y obedecer su palabra. Y corriendo de la batalla, mire la historia. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Se había echado ahí y él corrió. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Elí sabía. ¡Qué barbaridad! Y Elí todavía estaba en el templo. Muy interesante porque estaba más preocupado por el arca que por sus hijos. Porque se había recordado que Dios le había dicho, tus dos hijos en un solo día morirían. Y Dios le había dicho el juicio que había para sus propios hijos por la maldad de ellos. A mí nada me va a pasar, nada te va a pasar. No ha terminado la vida. Por eso es mejor arrepentirse a tiempo, pedir perdón, confesar su pecado y caminar con el Señor. Aquel Elí estaba sentado. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. ¿Verdad? Verso 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era viejo y pesado y había juzgado a Israel por 40 años. No se asustó por sus hijos, sino por el arca. Es imposible esperar buenas noticias cuando he actuado lejos de Dios. Él sabía, él había actuado mal. Consecuencias, no. Consecuencias del pecado. Con esta noticia, Elí recuerda lo que dijo Dios, que sus hijos morirían el mismo día. Ofni y Fines. Elí, siendo de poco carácter con sus hijos, poseía un buen corazón por las cosas de Dios. Y cuando le dieron la mala noticia de que los filisteos habían tomado el arca, fue tal el golpe emocional que se fue para atrás y se desnucó. Qué muerte más extraña, ¿verdad? Qué muerte más extraña.
El pecado y el alejamiento de la voluntad de Dios siempre traerán consecuencias peligrosas. Siempre. Si usted cree que por alejarse de Dios todo va a salir bien, no. No. No, pero yo creo que voy bien. Voy bien. ¿Sabía usted que la voluntad de Dios la tenemos escrita acá? ¿Sabía usted que Dios ve todo, escucha todo? ¿Por qué no orar antes? Encomendarse al Señor. Y si todavía tiene duda, busque el consejo. Óigame, no termina ahí la historia. He querido que aparezca todo para no cortar. Mire, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. ¿A dónde estaba? Oiga, qué impresión. Aparte de eso, 34,000 hombres habían muerto. En la primera 4,000 y en la otra 30,000, y era una mortandad aquello. Más su esposo, su cuñado y su suegro. ¡Qué noticia! Y al tiempo que moría ella, dando a luz, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Lo que teníamos, ahora no lo tengo. Oiga. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de juicio también. Hermano, no hable de esas cosas, hable solo del amor de Dios. Bueno, entonces tenemos que quitar un montón de la escritura. Estoy contándole la historia de qué sucedió aquí. Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Óigame, murió la mujer dando a luz. Verso 22, dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Cómo queda el niño? Sin familia. Mamá murió, papá murió, mi abuelo murió, los familiares, los amigos murieron. Y todo esto porque no hicieron la voluntad de Dios. Tengo aquí varios puntos. ¿Hasta dónde puede alcanzar las consecuencias del pecado? O sería, ¿hasta dónde pueden alcanzar? ¿Hasta dónde pueden llegar? Así, con admiración. No sabemos, mis hermanos, a veces las consecuencias pueden alcanzar toda la familia, todo el barrio. Pues sí. Estamos viendo hoy en día en nuestro país barrios completos prestados para la droga y para las cosas malas, y aquello es una verdadera desgracia vivir en estos lugares, porque lo fueron aceptando. Espantoso, ¿verdad? Pero como cristiano, como hijo de Dios, hágase la pregunta, porque esto es importantísimo. 1.
salieron a la batalla sin consultar a Dios, fuera de su voluntad. Hágase una oracioncita. 5 minutos le puede librar toda su vida. Podría venir, es que quiero hablar con usted. A lo mejor estás entrando directamente a hablar con Satanás, pero como usted es fuerte y usted sí sabe, ¿por qué no habla primero con Dios? Señor, si tú me pones un tornado y se abre la tierra, yo no voy. Ah, bueno, ahí está bien. O te voy a poner la prueba de Gedeón. Sí. Y empieza ahí a poner que si cae el agua y no cae el agua, y lo seco y lo mojado y toda la cosa. Ore, ore al Señor. 2, el ejército, algo que vemos, huyeron y fueron vencidos. ¿Cree que va a ganar sin Dios? No, ¿verdad? Bueno, la historia aquí nos lo dice y va a ser la realidad en mi vida. Más de 30,000 hombres murieron. En la primera 4,000 y en la segunda 30,000. Y estos números no es que estaba alguien contabilizando, no, sino que es cálculo ahí. Quiere decir que hay muchísimo más. O podría ser muchísimo menos. Pero es para que nos formemos. Eso eran por ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, cómo se llamaban, de soldados, grupos de soldados. Y entonces, ¿cuántos ya no están? No hay triunfo, ¿verdad? Fuera de Dios. Lo otro, qué terrible, el arca de Dios había sido tomada. Y es que cuando entramos en el pecado, entro en una frialdad de Dios y me olvido como que si Dios no existiera. Y siendo hijo de Dios, el Espíritu Santo está ahí, no se va a ir, pero sí se va a contristar, y la Escritura lo dice: no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado. Es la misma historia, mi hermano. Pero esto era palpable, era visible, se tocaba la cosa. Lo otro que pasó, muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Terrible, ¿verdad? Esto de las consecuencias, que Dios nos libre. Por eso, antes que vengan las consecuencias, óigame, busque de Dios. Busque de Dios. Puede ser peor. 6. Elí por la noticia se fue hacia atrás y se desnucó muriendo. Era la imagen de Dios. Hemos visto mucha gente caminando con el Señor y después de su vida y de servir, y queda totalmente destruido. Feísimo. Nada extraño. 7. Qué dolor. Qué feo esta historia. La nuera de Elí con la noticia da a luz y muere. Y el bebito, pobrecito. Sí. Pero es la causa, la consecuencia de un padre que no le dio la gana buscar de Dios. Y ellos sabían, los 2, Ofni y Fines, sabían de que ya Dios no estaba hablando por medio de ellos, sino que estaba Samuel. ¿Y por qué ellos no le dicen a todos los demás: vamos donde Samuel, vamos a escuchar la voz de Dios? No, se dejaron ir por la multitud. Es que es culpa de los amigos. No, no es cierto. A veces sí, a veces no.
Porque a usted no le ponen el trago de licor en la boca así, abra chiquito, con 40 años. No, muchachita, venga, pobrecita, ¿verdad? Sí, claro, y tiene 50 años. Es que mis amigas me llevaron, me hicieron, me dejaron, me obligaron. Ella échele ese cuento a otro. ¿Sí? Y aquí, qué doloroso, mis amados, qué doloroso. Y el último mensaje es el nombre del niño Icabod. Traspasada es la gloria de Israel. Esto ha de hablarnos. Que no sea traspasada. Esa presencia que Dios me ha dado. Tremendo. Es muy doloroso. Esta es una historia para mí de mucho dolor, pero también de mucha revelación. Ok, ¿qué aprendemos para concluir en esta mañana? Mire, aprendemos varias cosas. Aprendemos que debo de consultar primero a Dios para cualquier acción. Ore a Dios. Y si ve que está mal, venga a Cristo Jesús. Y si no ha recibido a Jesús en su corazón, en el infierno escuchará este mensaje y muchos más. Pero ya no hay solución. Siempre debo consultar primero a Dios para cualquier acción. Siempre. A pesar de decir, ay, yo sé, yo puedo manejar esto. No. El enemigo es más listo. Este mensaje es un mensaje que nos lleva a una dependencia 100% del Señor. Número 2. Las batallas se ganan con el Señor. Recordemos que somos más que vencedores. No tienes por qué estar arruinado, triste, desgraciado, destruido, hecho una piltrafa humana siendo hijo de Dios. No puede ser. Me siento tan mal, me siento tan triste, óigame. Y Jesús en la cruz del Calvario le rescató. ¿Por qué te sientes así? Ah, bueno, analicemos, sentémonos un ratito y nos daremos cuenta que por falta de estar comunicado con el Señor, o por arrepentirse, o por, qué sé yo, por pecado, se vive esto. A veces es una situación de enfermedad cuando vienen todas estas situaciones difíciles y se necesitan hormonas y un montón de cosas. Y eso es otra situación. Pero cuando es por causa de mi pecado, no puede ser posible que yo esté perdiendo las batallas. Número 3. Va a ser así. Va a ser así. Véalo. Las consecuencias de mi pecado me alcanzarán. Yo he creído, y también lo veo en la Escritura, y lo veo en varias historias maravillosas. Historias que comienzan muy mal, en medio de cosas feas, sucias, uniones que no debieron de haber sido. Fíjese que llegan al Señor y Dios transforma aquello. Y termina en una muy buena historia. Y en la Escritura encontramos muchas de estas historias. Y entonces no llegaron a las consecuencias. ¿Por qué motivo? Porque arreglaron su vida con el Señor. Y el Señor limpió, perdonó, arregló todo aquello. Y lo hemos visto, lo hemos vivido también. Pero cuando no se ha logrado eso, las consecuencias alcanzan. Que Dios nos libre, mi amado hermano. Y número 4, si yo reconozco mi pecado, me arrepiento, Dios me perdona y caminará conmigo. Como le dije al inicio, hay desiertos que vamos a tener que caminarlos, quiéralo o no. Sea por consecuencias de pecado,
que sea por consecuencias de salud, sea por consecuencias de que los años golpearon, ya ni modo, o porque nací con una enfermedad congénita y hay que bregar con esto toda la vida. ¿Con quién vas a caminar? ¿Solo o con Dios? Camine con Dios. Camine con Dios. Pero si son consecuencias de pecado, analice si te has arreglado con Dios. Si no te has arreglado con Dios, arregles. Porque es la única forma, porque si no, será una vida muy destruida para siempre.